¿Qué tal a todos? Bienvenidos nuevamente a el curso de HIIT Genuino. Estamos en el primer bloque, que es acerca del continuum energético. Ya vimos tres temas importantísimos, como son todos. El primer tema, hablamos sobre los macronutrientes que nos van a dar la síntesis de ATP para diferentes funciones del organismo y para lo que nos incumbe, que es la contracción muscular. Vimos el segundo tema, que es el sistema a partir de la fosfocreatina. Cómo es que nosotros vamos a mantener en la contracción muscular a mucha máxima intensidad, que es como las condiciones que se necesitan para que este sistema se active. Ya vimos el tema número 3, que es lo de glucólisis rápida con producción alta de lactato. Ya vimos puntos muy importantes porque es glucólisis rápida, cómo obtenemos el ATP para la contracción muscular y seguir manteniendo esta actividad física. Ya vimos cómo se produce el lactato, cómo es reciclado dependiendo de la potencia y capacidad aeróbica mitocondrial que tenga la célula muscular del deportista. Y a continuación vamos a ver las generalidades del sistema aeróbico. ¿Ok? Perfecto. Bueno, a este sistema también lo podemos llamar glucólisis aeróbica, o le podemos llamar glucólisis lenta. En el tema anterior les pasé una imagen que también se las voy a pasar hoy en este tema del por qué es glucólisis rápida, y en este caso, ahorita ya con todo el conocimiento que ya hemos obtenido, ya deben de imaginarse por qué se llama glucólisis lenta. Y esta es la imagen que yo les había presentado la vez pasada en el tema anterior. Vean la glucólisis lenta. Obviamente ya se imagina que es una destrucción de glucólisis obviamente lenta, gracias a que el ejercicio que se está realizando es de moderada intensidad. Vean cómo no hay tantos hidrógenos, o los NAD los pueden controlar de buena manera, y como consecuencia no hay tanta producción de lactato. Sí hay producción de lactato, pero también es mínima, o la capacidad hay mitocondrial, lo puede remover, lo puede reciclar, lo puede metabolizar de la mejor manera para seguir también utilizándolo como ATP. Ahí está. Perfecto. Ahora sí, este sistema depende totalmente del transporte y la utilización de oxígeno durante la degradación bioquímica de la glucosa, el glucógeno, ácidos grasos y aminoácidos. Esto porque en este sistema aeróbico van a poder utilizarse estos nutrientes para que podamos obtener ATP. Perfecto. Y aquí yo les pongo una imagen, ¿no? Cuando vean dónde se utiliza el oxígeno, pues se van a sorprender un poco, ¿no? De tanta bronca para que el oxígeno participe solamente en este momento, y pues simplemente sea su participación, ¿verdad? Pero bueno, lo importante es que ustedes comprendan que aquí sí se utiliza el transporte y la utilización de oxígeno para la metabolización de esos nutrientes. La síntesis de ATP en este sistema aeróbico va dentro de la mitocondria, a diferencia de los otros dos sistemas que se dan en el citoplasma o en el sarcoplasma, hablando de una célula muscular. Aquí en este sistema aeróbico el ATP se va a dar dentro de la mitocondria en el ciclo de Krebs, que es la vía principal de este sistema. Ahí está un ejemplo del ciclo de Krebs que vamos a ver, vamos a desglosarlo un poquito más adelante. Sin información importante de lactato, como yo les decía, sí se forma lactato, pero ya sea que no se forme tanto y sea metabolizado por la mitocondria también, ¿no? Entonces no hay tanta producción de lactato como en el sistema anterior, y también igual como en el primer sistema tampoco hay tanta formación de lactato y también es metabolizado por la mitocondria, ¿va? Entonces estamos hablando de que son tres sistemas. El primer sistema es hipoláctico, el segundo sistema es donde ya produces mucho lactato, y el tercer sistema aeróbico produces poco lactato también. Sustratos energéticos
que vamos a utilizar, como les mencioné hace un minuto, va a ser la glucosa como primera instancia, el glucógeno, los ácidos grasos y los aminoácidos. Vean cómo este ejemplo que les doy, todos, por ejemplo, glucosa, consta aquí polisacáridos, glucosa, los lípidos o los ácidos grasos o los aminoácidos, cualquiera de los 3 macronutrientes, tienen que pasar siempre a convertirse en acetilcoenzima A, porque es esta acetilcoenzima A es una molécula que solamente va a entrar al ciclo de Krebs, ¿va? Entonces vean cómo sí, o sea, a fuerza, cualquiera de los 3 nutrientes que se utilicen en este sistema tiene que pasar a la acetilcoenzima. Hay unos que se convierten en piruvato, por eso las flechas van a piruvato, de ahí se convierten en acetilcoenzima A y ciclo de Krebs, o algunos se van directo a convertirse en acetilcoenzima A y ciclo de Krebs, ¿va? Para que el ciclo de Krebs podamos obtener agua y CO2. ¿Estamos? Enzimas principales del ciclo de Krebs, todo lo que es la cadena de óxido de reducción, todas las enzimas que están dentro del ciclo de Krebs y las enzimas de la cadena de óxido de reducción o la cadena de transporte de electrones van a ser los importantes para este sistema. Y volvemos con las gráficas, con las animaciones. Vamos ya a cuando estamos con un trabajo aeróbico. Recuerden que la condición en este trabajo aeróbico, que es de mediana a baja intensidad, por eso se le llama glucólisis lenta, porque vas a utilizar glucosa no tan rápida ni tan intensa como el sistema anterior. En este sí vas a utilizar glucosa, pero muy lento. Hay una potencia, ya no una capacidad. La potencia estamos hablando que es de 2 a 3 minutos hasta los 15 minutos como potencia aeróbica, y la capacidad energética va a ser a partir de los 15 minutos. ¿Estamos? Entonces recuerden lo que les dije desde un principio, que cada sistema tiene una potencia y tiene una capacidad. ¿Cuáles son las direcciones o los deportes vinculados? Pues estamos hablando ya de 5 kilómetros, 10 kilómetros, medio maratón, 800 metros planos, 1500 metros planos, 200 de mariposa, triatlones, duatlones, etcétera, ¿no? Estamos hablando de que ya son de muy larga duración porque la intensidad es baja. Igual seguimos, es casi el mismo procedimiento del sistema anterior, nada más que aquí la única diferencia es que es una glucólisis lenta. No se va a producir tanto lactato, se van a poder controlar los hidrogeniones y también el piruvato se va a poder controlar para que se vaya a el ciclo de Krebs. Entonces vean aquí como igual, por cada glucosa, al momento de empezar un trabajo aeróbico, recuerden que vamos a utilizar primordialmente glucosa. Entonces va a suceder una glucólisis, repito, esta glucólisis va a ser lenta, vamos a obtener el ATP para la contracción muscular, se van a seguir generando hidrogeniones, pero van a ser bien controlados por los NAD para que no se produzca tanto lactato. Sí se va a producir lactato, pero mínimo, y si se produce, ese se va a ir al ciclo, a la mitocondria, para que ahí la mitocondria lo pueda estar reciclando. Perfecto. Vean cómo también aquí el piruvato, al no producir tanto lactato, entonces el piruvato también se va a poder ir a la mitocondria para que se siga metabolizando, entra el ciclo de Krebs. De la misma manera, si la glucosa va disminuyendo, ¿va? Que va a ser seguro que disminuya, puesto que como es una intensidad mediana, tú puedes llevarlo hasta horas de trabajo, ¿no? Entonces es obvio que la glucosa va a empezar a disminuir. Vamos a echar mano de la glucosa en la célula, glucosa en sangre, glucógeno muscular, etcétera, etcétera. ¿Estamos? Perfecto. Entonces es lo que yo les decía, que vamos a estar echando manos de la glucosa, del glucógeno, pero con una glucólisis lenta, obteniendo ATP, hidrógenos controlados, sin mucha producción de lactato. Nos vamos a ir terminando la glucosa, vamos a echar mano de la glucosa que hay en el torrente sanguíneo. Como yo les decía en el tema anterior, también por algunas vías de señalización dentro de la célula, ya no hay necesidad de utilizar a la insulina para que los GLUT4 se puedan traslocar a la membrana y pueda utilizarse la glucosa.
Entonces, esto es un claro ejemplo del por qué el ejercicio físico, aeróbico, sobre todo, te va a ayudar a la resistencia a la insulina o cuando ya tengas índices glucémicos altos en tu sangre. ¿Va? Lo que les decía del lactato se va a poder controlar adecuadamente y ahí está. Los NAT van a poder controlar bien los hidrógenos, los van a llevar a la cadena de transporte de electrones y no pasa absolutamente nada. El lactato que se va produciendo se va a la mitocondria para también que nos dé adenosín trifosfato. Entonces, no hay nada que, pues, como profundizar con respecto al trabajo aeróbico cuando estamos utilizando el sustrato de glucosa. Es exactamente lo mismo que vimos en el tema 2, pero más lento, más controlado y no hay producción de lactato. Obviamente llega un momento en que la glucosa va a disminuir, eso depende de los almacenes o depende también de la alimentación que has tenido los últimos 3 días, porque si has tenido cargas muy fuertes de glucosa, de carbohidrato en tu alimentación los últimos 3 días, pues vas a tener almacenamientos muy fuertes de glucosa y de glucógeno. Entonces esta glucosa y este glucógeno, al ser muy altos en tu célula, te puede dar energía hasta los primeros 25 o 30 minutos de un trabajo aeróbico. Entonces, para que salgan a relucir una mayor tasa de oxidación de grasa en un trabajo aeróbico, pues tenemos que tomar en cuenta muchos factores como este que les estoy mencionando. El de dependiendo de los últimos 3 días de tu carga de carbohidratos, pues vas a poder tener una mayor tasa de oxidación de grasas en un trabajo aeróbico. Pero aquí lo importante es que no tanto sea la oxidación de grasa, lo importante es que tu mitocondria esté trabajando, que estemos estimulando a la mitocondria, porque este tipo de trabajos aeróbicos son los que van a producir que tu mitocondria sea muy poderosa, que tenga, que provoques biogénesis mitocondrial, que provoques que tus mitocondrias puedan ser más grandes. Y esto es lo que te va a ayudar a que tengas una capacidad más aeróbica, más fuerte y más potente cada vez más, ¿no? Y de aquí surge entonces porque es muy importante que tengas una capacidad aeróbica y mitocondrial muy fuerte y que puede ser estimulada con trabajos aeróbicos de mediana intensidad y de volumen muy alto. Que también el HIIT genuino, que es el que nos interesa en este curso, también tiene la capacidad de tener estas adaptaciones en la mitocondria, como se le llama la biogénesis mitocondrial. Por eso es que un HIIT ya es totalmente bajo bases científicas, puede ser por mayor beneficios, puede provocar las mismas adaptaciones dentro de tu célula muscular que un trabajo de mediana intensidad y de alta duración. ¿Estamos? Perfecto. Aquí pues les pongo que el piruvato que también se desprende de la glucólisis también entra a la mitocondria. Vean, insisto, vean cómo la mitocondria es aquí la mera buena, ¿no? La mera mera. Aquí la mitocondria la estamos estimulando, pero bastante. Es cuenta que es como una fábrica que está trabajando, sacando vaporcito de que trabaja y trabaja. Entonces eso es lo que va a provocar que también tengamos mayor densidad mitocondrial, mayor biogénesis mitocondrial y un poderío aeróbico bastante fuerte para que podamos ayudar a las otras dos vías que que ya hemos visto anteriormente. Perfecto. Vamos a ver entonces qué es lo que sucede cuando entonces el piruvato decide entrar a la mitocondria para irse al ciclo de Krebs, que es una vía totalmente aeróbica. ¿Estamos? Entonces aquí nosotros ya tenemos a la mitocondria. Veamos cómo la mitocondria tiene dos membranas. Esta es una membrana externa que es la más externa, la que ya está totalmente, así que junto al citoplasma. Luego tenemos una membrana interna. La membrana interna, pues la que va por dentro, obviamente. Aquí la tenemos, membrana interna. Esta es membrana externa. Esta es membrana interna. Hay un espacio entre ellas que se les llama espacio intermembranas, ¿va? ¿Vale? Ahí está. Estas cositas que están aquí se les llaman crestas. ¿Ya vieron? Crestas de la mitocondria. Y esta parte que está aquí al centro de la mitocondria, pues es la matriz mitocondrial. ¿Estamos? Entonces, la mitocondria es
fundamental para la célula muscular. Veamos cómo entonces los dos piruvatos que se desprendieron de la glucólisis lenta, de la destrucción de las glucosas, lo que van a hacer es entrar a la mitocondria y se le va a unir una coenzima A, una molécula de coenzima A se le va a unir a estos piruvatos. Entonces, el NAD lo que va a hacer es recoger hidrógenos. Entonces, vamos por pasos. A este piruvato se le va a unir una coenzima A, pero el NAD le va a capturar o le va a secuestrar, digamos, hidrógenos. La consecuencia de estas reacciones de añadirle coenzima A y quitarle hidrógenos, la consecuencia es que vamos a tener una molécula de acetilcoenzima A. También igual lo que se desprende de estas reacciones es una molécula de CO2. Aquí es donde empezamos a producir CO2, que este CO2 se va a tener que ir al torrente sanguíneo para llevarlo a los pulmones, al corazón, del corazón a los pulmones y ahí sea el intercambio de CO2 por oxígeno. Entonces, por causa de estas reacciones, nosotros vamos a tener acetilcoenzima A. Y como les mencioné en algunas diapositivas anteriores, la acetilcoenzima A es la única molécula que va a poder entrar al ciclo de Krebs. No va a haber otra molécula que pueda entrar al ciclo de Krebs, a menos que sean algunos aminoácidos que pueden entrar directo al ciclo de Krebs, pero los macronutrientes se tienen que metabolizar hasta ciclo de Krebs, hasta acetilcoenzima A, perdón, para entrar al ciclo de Krebs. ¿Estamos? Entonces, aquí lo que tenemos es que en este paso, en esta reacción que yo les acabo de narrar, van a utilizarse enzimas como piruvato deshidrogenasa, van a utilizarse cofactores como pirofosfato de timina, ácido lipoico, deshidrogenación y descarboxilación. Entonces, deshidrogenación es que el NAD pues, le quita hidrógenos y descarboxilación es que se crea CO2. ¿Estamos? Perfecto. Entonces, continuamos. ¿Qué pasa en el ciclo de Krebs? A igual que la glucólisis, no vamos a abundar tanto en cada paso del ciclo de Krebs, nada más lo único que necesito es que sepan que hay pasos del ciclo de Krebs, qué es lo que sucede y qué es lo que obtenemos por cada paso que sucede dentro del ciclo de Krebs. Y vamos a empezar que el ciclo de Krebs es gracias a un científico que se llama Hans Krebs, que fue el descubridor. Ciclo del ácido cítrico, perdón, o ciclo del ácido tricarboxílico, se lleva a cabo dentro de la mitocondria, justo en la matriz mitocondrial que ya les mencioné dónde está. Es la ruta más importante para obtener ATP en este proceso aeróbico y puede ser precedido de glucosa, ácidos grasos y aminoácidos. Repito, esa glucosa, ácidos grasos y aminoácidos tienen que convertirse en acetilcoenzima A para que puedan entrar a este ciclo. Y vean entonces, ahí tenemos entrando la molécula de acetilcoenzima A. Repito, el piruvato se convirtió en acetilcoenzima A y entonces entonces aquí viene todo lo que es las reacciones para que se cumpla el ciclo de Krebs. Vean aquí, acetilcoenzima A, ¿va? Tiene 2 carbonos. Entonces la primera reacción es que entonces el acetilcoenzima A va a reaccionar con el oxaloacetato que tiene 4 carbonos. Al momento de fusionarse estos dos, pues entonces va a salir la coenzima A y entonces vamos a tener como consecuencia citrato 6 carbonos, ¿va? Porque son 2 carbones del coenzima A y 4 del oxaloacetato, vamos a tener citrato 6 de 6 carbonos. Luego de aquí, la próxima reacción, vamos a desechar 2 hidrógenos y un oxígeno, que al final eso es agua, para que entonces esta reacción pueda convertirlo en cis-aconitato. La siguiente reacción se le vuelve a añadir una molécula de agua para que podamos tener isocitrato 6 carbonos. Del isocitrato vamos a tener aquí una deshidrogenación, vamos a quitarle hidrógenos al isocitrato para que entonces podamos tener cetoglutarato, ¿ok? Aquí va a haber una descarboxilación, vamos a quitar una molécula de CO2, por eso ya entonces citrato 6 carbones se queda como cetoglutarato de 5 carbonos. Y aquí entonces empezamos a obtener ya los productos del ciclo de Krebs.
tenemos NADs con hidrógenos, tenemos moléculas de CO2. La siguiente reacción, vamos a ver otra vez a quitar hidrógenos, vamos a añadir una coenzima A, vamos a quitar otra vez otra molécula de CO2 para que tengamos succinil coenzima A de 4 carbonos. ¿Va? Después de ahí vamos a tener, vamos a quitar la coenzima A y vamos a empezar a obtener energía. Esta se llama guanidin trifosfato, que es una molécula parecida a la adenosín trifosfato, que también nos va a brindar energía. Luego de aquí vamos a tener una reacción donde vamos también igual a deshidrogenar, pero ya no una molécula que es una ayudante del NAD. Esta se llama flavina adenina dinucleótido. También tiene la función de quitar hidrógenos, que es como un ayudante del NAD. Entonces, al momento de quitar hidrógenos, quedamos con furamato con 4 carbonos. Luego de ahí le añadimos una molécula de oxígeno, de agua, perdón, para que tengamos malato de 4 carbonos. Del malato le volvemos a deshidrogenar, quitamos hidrógeno para que podamos tener oxaloacetato de 4 carbonos. Entonces, de aquí, cuando al momento de tener oxaloacetato de 4 carbonos, podemos recibir otra molécula de acetilcoenzima A para que vuelva a repetirse todo este ciclo. ¿Qué es lo importante de este ciclo, chicos? Pues todo lo que obtenemos. ¿Qué obtenemos? Tenemos 2 moléculas de ATP. ¿Por qué 2? Porque vas a decir, no, pues aquí nada más es una. Bueno, pongo 2 porque esto es por 2. Recuerden que de la glucólisis o la destrucción de una glucosa se desprenden 2 piruvatos. Esos 2 piruvatos entran a la mitocondria para convertirse en ciclo de en acetilcoenzima A y las acetilcoenzima A entran al ciclo de Krebs. O sea, son 2 moléculas de acetilcoenzima A las que entran por cada molécula de glucosa destruida. Por eso es que yo pongo aquí 2 carbonos, son 4 CO2. Vean aquí nada más les muestro 2, pero es por 2, son 4. Aquí son 6 NADH y son 6 FATH. Entonces, esto es lo que nosotros obtenemos del ciclo de Krebs por cada, digamos, 2 piruvatos que se convierten en acetilcoenzima A, y esos 2 piruvatos provienen de la destrucción de glucosa. O sea, al final seguimos todavía destruyendo a esa molécula de glucosa. ¿Estamos? Y eso es lo que obtenemos. Esto ATP se va a la contracción muscular, estos 4 CO2 se van al torrente sanguíneo, se van al pulmón y de ahí al intercambio. Estos 6 NAD y estos 6 FAT se van al transporte, a la cadena de transporte de electrones para que nos sigan dando ATP en esa situación de cadena de transporte de electrones. Perfecto. Entonces vamos a la cadena de transporte de electrones, porque bueno, lo que yo les decía, ya lo utilizamos con tracción muscular, se va al torrente sanguíneo, pulmones, se va a la atmósfera. Pero ¿qué pasa con estos NAD y con estos FAT? Pero no solamente estos NAD y estos FAT se van a ir a la cadena, sino que también recuerden que los NAD que se trataron de controlar o que se controlaron más bien con la glucólisis, ¿se acuerdan que de la glucólisis se desprenden también hidrógenos que también son controlados por los NAD? Y que esos NAD también se van a la cadena de transporte de electrones. Entonces, aquí les voy a narrar entonces qué pasa con esos NAD. Fíjense aquí, esos NAD ya llegan aquí, a la matriz mitocondrial. Y esos NAD aquí dejan a los hidrógenos, aquí los desechan a la matriz mitocondrial. Y entonces aquí y esto se llama cadena de transporte de electrones. ¿Por qué se llama así? Pues por lo que les voy a narrar. Entonces, fíjense bien cómo aquí, entonces este NAD va a interactuar con esta primera enzima, todo este bloque que está aquí, se llama complejo 1, que es la deshidrogenasa, es una enzima, ¿va? Pero se le llama complejo 1, interactúa con ella para que entonces al interactuar con esta enzima, que el complejo 1, este NAD deje al hidrógeno y ya quede como simple NAD. ¿Estamos? Perfecto. También igual aquí se desprenden los electrones, ¿va? Se van hacia este primer complejo, por eso se le llama cadena de transporte de electrones, y estos electrones van viajando por estas estructuras que están dentro del complejo 1, van haciendo este tipo de transporte. Vean cómo las flechitas me dicen cómo van yendo sobre este complejo 1, van recorriendo este complejo 1, y como vean,
la ley de los signos, como los electrones van a empezar a atraer a los hidrógenos, es como un tipo engaño, y estos hidrógenos, gracias a esta interacción de los electrones dentro del complejo 1, lo que van a hacer estos hidrógenos es pasar la membrana interna de la mitocondria. Recuerden que nosotros aquí, todo esto es la matriz mitocondrial, esta es la membrana interna, y esta que está acá es la membrana externa de la mitocondria, y aquí, bueno, pues ya tenemos al citoplasma, ¿no? Entonces vean cómo estos hidrógenos pasan la membrana interna y pasan al espacio intermembranas. Recuerden, este es el espacio intermembranas. Perfecto, ahí está. Y vean cómo estos electrones siguen con su, por eso se llama transporte de cadena de electrones, vean. Siguen, siguen recorriendo. Este segundo complejo se llama complejo 2, que se llama succinato deshidrogenasa, ¿va? Los electrones siguen viajando, vuelven otra vez a engañar a los hidrogeniones. Digo, manejo estos conceptos, digamos, para que puedan entender un poco, porque esto es mucho, mucho, mucho más complejo del por qué los hidrógenos pasan sobre la membrana interna y sobre el complejo 3, pero yo trato de desglosarlo así para que sea más entendible y más didáctico. Entonces, la cuestión es de que estos hidrógenos van pasando hacia la membrana, hacia los espacios intermembranas, los electrones siguen viajando y en el complejo 4 todavía pueden pasar 2 hidrógenos más. Pues llevamos 4, 8, 10 hidrógenos que por cada molécula de NAD que se desprenden los electrones van a pasar 8 hidrógenos. ¿Estamos? Y pues los electrones hicieron todo este viaje y aquí es donde entonces participa el oxígeno, ¿va? Entonces aquí es donde, por eso se dice que en este sistema es aeróbico, porque aquí sí ya dependemos del transporte y de la utilización del oxígeno. Y este punto es muy importante, chicos, porque aquí es donde la célula decide si el lactato que se está produciendo por la glucólisis se va a la mitocondria para ser reciclado, para que porque si aquí tenemos mucha capacidad aeróbica, chicos, si la célula detecta que aquí hay mucha capacidad, mucho oxígeno dentro de esta matriz mitocondrial, demasiado oxígeno, entonces es una vía de señalización para que entonces la célula decida que el lactato pueda ser metabolizado por la mitocondria y no dejar que se acumule dentro de la célula. Exacto. Y vean cómo este hidrógeno también se va a venir a unir aquí al oxígeno para que entonces se produzca, ¿qué? Agua, ¿va? Entonces, todos esos hidrógenos también que se están produciendo gracias a la glucólisis, pues gracias a la destrucción de las glucosas y que se están desprendiendo hidrógenos, si la célula detecta que hay mucho oxígeno dentro de la matriz mitocondrial, decide llevar a todos los hidrógenos a la matriz mitocondrial, o sea, a la cadena de transporte de electrones, para que entonces no se acumulen en el citoplasma y no exista la inhibición de la glucólisis gracias a que los hidrógenos bloquean a la fosfofructoquinasa. Espero que esto lo estén comprendiendo hasta este momento, chicos, porque eso ya lo vimos en los dos temas anteriores, lo tienen que tener bien estudiadito para que entonces ustedes comprendan lo que les estoy diciendo ahorita. Si la célula detecta que no hay mucho oxígeno en la matriz mitocondrial, gracias a que no hay una capacidad de oxigenación, no hay mitocondrias grandes, no hay biogénesis mitocondrial, o sea, jamás se ha hecho un trabajo aeróbico y jamás se ha estimulado a la mitocondria, entonces la célula determina que sí se acumule el lactato y determina que se acumule los hidrógenos y esperar solamente a que se inhiba la glucólisis para que entonces se pare toda contracción muscular. Espero que esto ya hasta ahorita lo estén comprendiendo a la perfección. Si no, les sugiero por favor que le den repasada a los sobre todo al tema anterior, ¿ok? Al tema anterior para que puedan comprender lo que yo les estoy mencionando en este momento. Recuerden que en el ciclo de Krebs también hay un ayudante del NAD que se llama flavina adenina dinucleótido, que también esta nos va a ayudar a transportar hidrógenos al espacio intermembranas. Bueno, ¿qué pasa? Aquí existe todavía otro complejo 5 que se llama ATP sintasa.
Entonces, una cosa es que el oxígeno nos ayude a metabolizar o a que los hidrógenos puedan ir a la matriz mitocondrial dependiendo de la capacidad de oxigenación y aeróbica de la mitocondria. Y otra cosa es que también esta cadena de transporte de electrones nos ayude a sintetizar ATP. Es por eso que los hidrógenos viajan hacia la membrana, hacia el espacio intermembranas, porque lo que van a hacer es pasar por esta enzima. Esta enzima es un complejo, es el complejo 5 de la cadena de transporte de electrones que se llama ATP sintasa. ATP sintasa significa que se va a sintetizar ATP y vean entonces cómo estos hidrógenos van a pasar por este tipo como de reguilete. Al momento de pasar los hidrógenos va a participar el adenosín difosfato. Este adenosín difosfato es obviamente que ustedes ya sepan de dónde viene. Viene de todo lo que es pues el desgaste de ATP por toda la contracción muscular que está sucediendo. Entonces, recuerden que la molécula, la célula muscular es inteligente y todo lo puede utilizar a su favor. Y vean este ATP cómo lo utiliza también para que entonces aquí, recuerdan el fósforo inorgánico, que es también precedido de que se desprende, se rompe el último enlace del ATP utilizado, y entonces aquí, hasta aquí, podemos saber cómo utilizamos ese fósforo inorgánico. Pero bueno, vean ADP más fósforo inorgánico, y aquí es donde nosotros vamos a sintetizar ATP en la cadena de transporte de electrones. Entonces, vean cómo pues es importante que sí puedan saber todo este tipo de información, porque más adelante van a empezar a correlacionar muchas cosas, van a empezar a comprender demasiadas cosas, con base a todo este tipo detallado, obviamente no tan detallado como un proceso ya de fisiología muy especializada, pero sí que ustedes comprendan cómo sucede todo este tipo de cosas, ¿va? Por cada NAD, vean cómo por cada NAD aquí se transportan 10 hidrógenos, y por cada 10 hidrógenos nosotros vamos a sintetizar 2.5 ATPs. Por cada FAT se transportan 6 hidrógenos y vamos a obtener 1.5 ATPs. ¿Estamos? Hasta aquí yo les platiqué todo lo que pasa cuando nosotros en un proceso aeróbico de mediana intensidad estamos utilizando el sustrato de glucosa. ¿Estamos? Aquí ya les platiqué todo eso. Recuerden lo que yo les dije, que dependiendo de los almacenamientos de glucosa y de glucógeno, que eso depende de nuestra alimentación de hace 3 días por la carga de carbohidratos que pudimos meterle a nuestro organismo, podemos nosotros utilizar la glucosa lenta o glucólisis aeróbica hasta más o menos 25 o 30 minutos. Entonces, no vamos a tocar a una tasa, a un porcentaje muy alto de oxidación de grasa. Recuerden que es un continuum energético. Claro que a pesar de que aquí estamos utilizando mayoritariamente glucosa, no quiere decir que no estamos utilizando ni grasa ni aminoácidos. Sí estamos utilizando esos sustratos también, pero a muy poquito porcentaje. Muy poquito, ¿va? Ahorita, como nuestra glucosa ya empezó a disminuir, o sea, estamos imaginándonos que ya pasaron 25, 30 minutos de un trabajo de glucólisis aeróbica, pero nosotros vamos a seguir con el ejercicio, vamos a mantener el trabajo físico. Entonces es ahí donde nuestra célula decide que la glucosa ya no nos va a dar al mayor porcentaje esa energía. Va a decidir que entonces ahora sí haya una mayor tasa de beta oxidación de grasas. Y es aquí donde vamos a tener una mayor tasa de beta oxidación de grasas, cuando nuestra glucosa haya disminuido o nuestra célula haya detectado esa disminución de glucosa. ¿Ok? Perfecto. ¿Qué va a pasar entonces cuando nuestra célula decide que vamos a echar mano de los ácidos grasos? ¿Ok? Nosotros tenemos, aquí tenemos a nuestro adipocito. Vean, aquí está, repito, imagínense que esto es una célula. Este es nuestro adipocito que está en nuestra lonjita. Y entonces va a venir una hormona muy importante que se llama adrenalina. La adrenalina se une con su beta receptor adrenérgico que está en la membrana celular. Ahí la adrenalina lo que hace es unirse con su receptor adrenérgico,
Luego, la estimulación de la adenilciclasa va a incrementar a la adenilciclasa va a incrementar, y entonces esta adenilciclasa, lo que va junto con la utilización de un ATP, va digamos, a estimular también a la AMP cíclico. El AMP cíclico lo que va a hacer es estimular a la lipasa hormonosensible, que en este caso se encuentra inactiva, para que entonces esta lipasa hormonosensible se vuelva activa, digamos, ¿no? Este es un pequeño procedimiento de cómo la adrenalina va a llegar al adipocito para que simplemente la lipasa hormonosensible lo que haga es reaccionar con un triglicérido para que entonces ese triglicérido se destruya a ácidos grasos y glicerol. Entonces, vean cómo entonces en el adipocito están almacenados los ácidos grasos en forma de triglicéridos. Lo que hay que hacer es destruir estos triglicéridos, ¿vale? Y bueno, pasarlos a ácidos grasos más glicerol. Y esto es gracias a todo esto que les acabo de platicar, que viene la adrenalina. ¿Ok? Perfecto. ¿Qué pasa entonces cuando ya quedan como ácidos grasos? Entonces, pues los ácidos grasos salen al torrente sanguíneo. Como otra hormona que es la hormona de crecimiento, también es una hormona que incrementa la estimulación de la adenilciclasa y también provoca lo que es la destrucción de los triglicéridos, ¿no? Pasar los ácidos grasos y glicerol. Entonces, son dos hormonas importantes, la adrenalina y la hormona de crecimiento. También hay otra hormona que es el glucagón. Perfecto. Continuamos. Entonces, vean, aquí está como ya, esta es una célula adiposa que se encuentra en las lonjitas. Lo que ya les mostré es el catabolismo de los lípidos. Existe una lipólisis. Esta lipólisis no es más que llegue la adrenalina, la hormona de crecimiento y el glucagón a destruir los triglicéridos para convertirlos en ácidos grasos y un glicerol. Entonces, como les decía, estos ácidos grasos salen al torrente sanguíneo. Como los ácidos grasos son hidrofóbicos, pues necesitan de la mano de la albúmina para poder transportarse en la sangre. Entonces, ya que la albúmina se les pegue para que puedan transportarlo en la sangre, entonces los ácidos grasos van a llegar hasta la célula muscular. Esta también es una célula muscular. Los ácidos grasos llegan a la célula muscular, entran a la mitocondria para ser beta oxidados, ¿ok? Estamos hablando de cuando ya estamos en un trabajo aeróbico y entonces la célula muscular decide echar mano de los ácidos grasos. Hasta aquí les estoy narrando cómo se destruyeron en el adipocito gracias a las hormonas, viajaron en la sangre, llegan a la célula muscular y entran a la mitocondria para que pasen por un proceso de beta oxidación y entonces sean metabolizados dentro de la mitocondria. Los ácidos grasos que no sean utilizados van a reesterificarse y van a convertirse en otra vez triglicéridos. ¿Estamos? Entonces, volvemos a lo mismo. No es que ya utilicemos todos los ácidos grasos, ¿no? Sino los que no los utilicemos vuelven otra vez a almacenarse como triglicéridos dentro de una célula adiposa. Entonces, esta es la diferencia entre lipólisis y beta-oxidación. Lipólisis es la destrucción de los triglicéridos dentro del adipocito, salen al torrente sanguíneo y ya en la célula muscular existe la beta-oxidación, que es muy diferente. Aquí es donde sí estamos, la famosa quema de grasa, digamos, ¿no? Una cosa es que sí se desprendan del adipocito y otra cosa es que sí podamos metabolizarlos vía beta-oxidación. Vean entonces cómo aquí, repito, en una primera instancia de un trabajo aeróbico, estamos utilizando glucosa, ¿va? Vean cómo aquí están los dos ATPs que entran a la mitocondria, ciclo de Krebs, cadena de transporte de electrones, creamos agua y tenemos síntesis de ATP. Pero cuando entonces esta glucosa va disminuyendo, la célula muscular decide echar mano de los ácidos grasos.
Esto va a ocurrir aproximadamente entre los 20, 25 o 30 minutos, dependiendo del almacenamiento de glucosa y glucógeno que tengas en tu célula muscular, que dependen de la alimentación que tuviste los últimos 3 días. Pero vean cómo entonces los ácidos grasos llegan y gracias a la proteína ligadora de los ácidos grasos en la membrana celular, entran a la célula muscular, y entonces nuestra célula muscular ya empieza a tener ácidos grasos disponibles. Vean entonces cómo la célula muscular se va llenando de ácidos grasos para que puedan ser utilizados dentro de la mitocondria. Ahí está. Entonces, aquí ya tenemos a la mitocondria. Aquí veamos al citoplasma, tenemos a la membrana externa de la mitocondria, espacio intermembranas, membrana interna de la mitocondria, y tenemos aquí a la matriz mitocondrial. Y entonces vean, aquí tenemos a los ácidos grasos que están ahí nadando en el citoplasma. Vean cómo aquí están las reacciones. A este ácido graso se le une una coenzima A, también se reacciona un ATP, y gracias a una enzima que se llama acilcoenzima sintasa. Vean entonces cuál es el producto de esta reacción de unirle coenzima A, meter una ATP. Entonces tenemos acilcoenzima A. Entonces, del ácido graso pasa la membrana externa hacia el espacio intermembranas ya como acilcoenzima A. Posteriormente, vamos a agregarle a esta acilcoenzima A, le vamos a quitar la coenzima A, le vamos a agregar una molécula de carnitina para que entonces tengamos acilcarnitina. Entonces, pero aquí es donde vamos a disipar muy fuerte esta creencia de que la carnitina con forma de suplemento nos va a ayudar a beta oxidar más grasas. No es cierto, eso es falso. La carnitina es cierto que participa solamente en este paso. ¿Cuál es este paso? De acilcoenzima A a acilcarnitina, solamente ahí participa la carnitina, pero no tiene ningún tipo como de influencia en la beta oxidación de grasa. Vean inclusive cómo gracias a esta enzima se hace esta reacción. Vean carnitina a acetiltransferasa 1, y vean entonces cómo esta acilcarnitina va a traspasar a la membrana interna gracias a un transportador de carnitina de esa membrana interna. Ya que la acilcarnitina haya traspasado la membrana interna, vean cómo aquí ya traspasó, vean, se le va a añadir nuevamente una coenzima A, para que entonces vean cómo aquí ya se desprende la carnitina, y esta carnitina vuelve otra vez a la matriz mitocondrial para esperar una nueva reacción. Vean cómo la carnitina entonces no tiene nada que ver con la beta oxidación, porque todavía no llegamos a la beta oxidación. Aquí tenemos una acilcoenzima A, y esa acilcoenzima A fue gracias a la reacción de la carnitina acetiltransferasa 2. Vean entonces ahora sí cómo esta acilcoenzima A va a pasar por un proceso de beta oxidación. ¿Ok? Este proceso de beta oxidación no es más que estar quitando carbonos para que entonces podamos quedarnos con acetilcoenzima A, que se va a quedar con 2 carbonos. Recuerden lo que les había dicho y vengo haciéndoles mucha importancia. La acetilcoenzima es la única molécula que va a poder entrar, adivinen a dónde, al ciclo de Krebs. Entonces, esto es el proceso que pasa un ácido graso, va en la mitocondria, todo este proceso para que llegue a la beta oxidación. La beta oxidación lo único que va a hacer es convertir a esta molécula de acilcoenzima A en una acetilcoenzima A de 2 carbonos. La beta oxidación es precisamente ese, es un ciclo donde vas a descarboxilar a esta acilcoenzima A para que solamente queden 2 carbonos, y este acilcoenzima A de 2 carbonos puede entrar al ciclo de Krebs, y de ahí todo el proceso de ciclo de Krebs que yo ya les narré anteriormente. ¿Estamos? El oxoalacetato se une con el acetilcoenzima A para que se convierta en citrato, etcétera, etcétera, y todos los productos que obtenemos del ciclo de Krebs
para que de ahí podamos obtener toda la energía, CO2, NAD y todo ese tipo de cosas. Entonces, esto es lo que sucede cuando la célula decide utilizar ácidos grasos, bueno, a una mayor tasa. Bueno, esto sucede hasta cuando estás utilizando glucosa, ¿no? Repito, como es un continuum energético, siempre la célula está utilizando mayoritariamente un sustrato, en este caso fue glucosa como primera instancia, disminuyó la glucosa y después aumenta la utilización de ácidos grasos, y este es el proceso de la utilización de los ácidos grasos para seguir manteniendo el ATP y la contracción muscular. De aquí nos vamos a la utilización de los aminoácidos. Repito, también los aminoácidos se están utilizando desde un principio, pero a muy poquito porcentaje, poquitito, muy poquito. Pero llega un momento dado en que conforme nosotros mantenemos el volumen de entrenamiento, llega también el momento dado en que la célula decide echar mano de más porcentaje de los aminoácidos, que pues en algún momento pues eso no debe de suceder, a menos que estés en un deporte donde tengas que construir musculatura, o es muy diferente a un deporte donde es maratón, donde a lo mejor no te importa tanto echar mano de los aminoácidos, pero es importante que los aminoácidos, porque su función no es totalmente de dar energía, sino tan su función es de construir. ¿Estamos? ¿Qué pasa con los aminoácidos? Entonces viene una hormona súper conocida por todos nosotros que es el cortisol. Entonces el cortisol lo que hace es entrar a la membrana, traspasar la membrana celular, y aquí adentro se va a topar con el receptor del cortisol. Este receptor del cortisol lo que va a hacer es llevarlo, traspasar la membrana del núcleo, y se va a ir entonces al DNA. Cuando el receptor y el cortisol interceptan o llegan hasta el DNA, entonces se va a producir un DNA mensajero, o sea, una instrucción, digamos, podemos decir, eh, una instrucción de manera que entonces ese RNA mensajero, perdón, vaya entonces a cumplir con esa instrucción, con esa orden, y va a ir entonces a los retículos sarcoplasmáticos de la célula para que entonces se produzca una nueva proteína que se llama proteasa. Esa, digamos que es como la orden que se dio al momento de que el cortisol llega, se une a su receptor, va al eDNA, se provoca un RNA mensajero, se va al retículo, que es aquí donde se sintetizan las nuevas proteínas gracias a una instrucción del núcleo, y entonces esta nueva proteína se llama proteasa. Esta proteasa es una proteína, una enzima que va a participar y va a destruir o va a conseguir un pool de aminoácidos para que nosotros podamos, con ese pool de aminoácidos, utilizarlos de la mejor manera que podamos utilizarlos. En esta manera, la síntesis de ácidos grasos, la síntesis de proteínas del cuerpo o del catabolismo, o sea, para que podamos seguir obteniendo energía. Y este pool de aminoácidos, los que vayan al catabolismo, pues se van a ir a lo que es el ciclo de Krebs para que podamos mantener la energía, el ATP y todo lo que sucede del ciclo de Krebs que ustedes ya conocen. Entonces, este solamente es un ejemplo de cuando la célula decide utilizar a los aminoácidos para que le puedan dar energía y puedan contribuir a lo que es la síntesis de ATP y mantener la contracción muscular y mantener el movimiento, que en este caso pues es un movimiento lento, pero que lo puede sostener mucho tiempo. Vean aquí entonces, vean, esta es la matriz mitocondrial, que es donde se lleva a cabo el ciclo de Krebs. Vean todos ¿cómo se llama? Los aminoácidos que entran al ciclo de Krebs. Vean cómo algunos aminoácidos entran al acetilcoenzima A, que yo les decía que tenían que entrar directo a convertirse a acetilcoenzima A para que entren al ciclo de Krebs. Pero hay algunos otros aminoácidos que entran directo a lo que es el proceso de ciclo de Krebs. ¿Estamos? Entonces, este es el proceso aeróbico. Eh, este,
o sea, el sistema aeróbico. Y bueno, hay muchas cosas sumamente interesantes. Este es el último tema de este primer bloque que se llama continuum energético. Es la base para que ustedes puedan comprender los siguientes bloques y puedan tener un mayor panorama de el por qué hablamos de un hit genuino, y conforme también vayamos viendo respuestas, adaptaciones fisiológicas del hit genuino, pues ustedes no tengan ningún problema al comprender de lo que yo les estoy hablando. Por eso es que decidí, y por eso es que es importante que este primer bloque sea de bases de dónde obtenemos energía, de bases de los sistemas energéticos, de cómo el organismo, dependiendo la actividad física, ya sea de muy alta intensidad o ya sea de moderada intensidad, cómo el organismo, la célula muscular, decide cómo obtener ATP para que pueda mantener la contracción muscular, porque al final todo lo que les acabo de mostrar es solamente para que podamos tener ATP y mantener la contracción muscular para la actividad física que se esté realizando en ese momento. ¿Estamos? Entonces, esto es todo acerca del tema 4, es todo acerca del tema del bloque 1, continuum energético. Los 4 temas de este bloque sumamente importantes. Les pido por favor que repasen lo más que puedan. Está muy sintetizado, está muy digerido. Espero que les hayan gustado las animaciones. Por favor, repitan y vean las grabaciones las veces necesarias que sean para que les quede claro y puedan seguir avanzando en este bloque, que es también muy interesante. Entonces, chicos, los dejo. Nos vemos en el bloque número 2 y por favor sigan estudiando. Chao.